Embajadas y embajadores siempre tratamos de acercarnos generalmente a las embajadas acreditadas en Venezuela, pero también a los venezolanos que han tenido relación con el mundo diplomático y quién más que Milos Alcalay, que fue ese viceministro de Relaciones Exteriores y nuestro embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Esa experiencia como diplomático, embajador Alcalay, ¿cómo ha sido de tantos años en la Cancillería hasta llegar al máximo grado? Bueno, yo me siento muy emocionado de haber iniciado mis funciones como diplomático de la mano de uno de los hombres más extraordinarios que es Aristides Calvani. Yo entré con Aristides Calvani en la Dirección de Información Exterior y tuve la suerte de que lo acompañé en todas sus giras como secretario de prensa y pude ver a un hombre de una profundidad y de un conocimiento diplomático. Él no era diplomático de carrera, pero era un estadista, ¿no? Un hombre de una dimensión especialísima. Y ahí comencé pues paulatinamente a tener, he tenido mucha suerte en estos 34 años de actividad. Siempre me ha gustado mucho la actividad diplomática. Yo digo, he encontrado en el transcurso del camino dos tipos de diplomáticos. Aquellos diplomáticos que son siempre muy críticos al país donde están y aquellos que, manteniendo su profesionalismo, se identifican con el país donde están. Y yo creo que yo formé parte de ese segundo grupo de diplomáticos, de amar las funciones, de amar el trabajo, lo que no significa no ver objetivamente lo que estaba sucediendo. Además del trabajo interno en la Cancillería, que es necesario y fundamental, ¿en qué país se fue acreditado y en qué funciones? Bueno, yo comencé mis primeras funciones en París, medio tiempo trabajando en la embajada con otro gran embajador, Marcel Granier-Doyer, padre de Marcel Granier, que era un hombre de una cultura extraordinaria, médico, científico, y al mismo tiempo haciendo el curso de la sesión diplomática de los futuros diplomáticos del África, lo que era el Instituto Internacional de Administración Pública, que antes había sido la Escuela Colonial, convertida para las nuevas repúblicas en los futuros diplomáticos de los países francoparlantes, de Senegal, de Costa de Marfil, de Mali, de Dahomey, y allí tuve 18 meses, no solamente de cursos teóricos, sino también prácticos. Yo tuve la suerte también de estar 3 meses en funciones para aprender el trabajo de embajadas en Abidjan, cuando Abidjan era la capital de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. Y de allí regresé a Caracas como asistente al director general. Nuevamente salí a Bruselas, que fue otro destino, fundamentalmente dedicado a la diplomacia parlamentaria, porque en aquel momento se había elegido al expresidente Caldera como presidente del Parlamento Mundial y tuve la ocasión de acompañarlo y de representar al Parlamento latinoamericano. Humberto Cheli era el presidente ante el Parlamento Europeo. Interesante para que nos explique esa diferencia entre otras diplomacias, entre ellos la profesional y la diplomacia parlamentaria que se está poniendo muy de moda en estos tiempos. Sí, yo diría que hay todo un cambio en lo que significa las actividades internacionales. Recuerdo que algunos de los colegas decían, los únicos que tienen y que pueden ser actores del derecho internacional son los gobiernos a través de las cancillerías. Nada fuera de las cancillerías. Las cancillerías eran los que representaban a los estados o representaban a los gobiernos. Pero eso ha ido evolucionando con la aparición de nuevos actores, nuevos sujetos de derecho internacional. Uno de ellos es la diplomacia parlamentaria. Antes los parlamentos lo que hacían era ratificar un tratado o ver las posiciones que los gobiernos tenían. Hoy en día no. Hoy en día hay parlamentos regionales o parlamentos mundial. La Unión Interparlamentaria tiene más de 100 años de existencia. Pero además tú tienes el Parlamento Europeo, tienes el Parlamento Andino, tienes el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Africano. Y cada uno de ellos va teniendo su propia agenda, subregional, regional o mundial. De manera que yo creo que estos son actores, no son los únicos. Hablábamos hace poco en un programa tuyo la presencia de las organizaciones no gubernamentales. No hay tema hoy en el sistema de Naciones Unidas en donde no se escuche
lo que tengan que decir las ONG especializadas sobre el medio ambiente, sobre derechos humanos, sobre vivienda, sobre salud, sobre todos los temas hay. La sociedad civil va acompañando el proceso y muchas veces tienen un papel protagónico. La diferencia entre organizaciones internacionales, que es donde se da más la diplomacia multilateral, o se da la diplomacia multilateral, y las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, como la Cruz Roja. Sí, en el caso de la Cruz Roja todavía hay un vínculo todavía más estrecho con los estados o con los gobiernos, porque evidentemente no dependen del sistema onusiano, pero son reconocidas por los gobiernos y por los estados por el papel que han tenido tanto en la Comisión Interamericana, tanto en el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o a través de las organizaciones de la Cruz Roja a nivel nacional. Que es la Federación Nacional. Que es la Federación. Sí. Que, internacional. Internacional, así es. Entonces, hemos visto ese reconocimiento y ese papel tan importante porque tiene que ver con la dimensión humana, la dimensión humanitaria, todo lo que significa el aporte. Pero tú tienes también otras organizaciones que participan activamente. Claro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver los medios de comunicación social, cada vez están más presentes. Las alcaldías, las gobernaciones. Hoy en día es impresionante el tipo de reuniones que dan los gobiernos locales. Hay congreso de alcaldes. Hay congreso de alcaldes, hay congreso es decir, todo el andamiaje que tiene la Unión Europea está basado en tres grandes sectores. La supranacionalidad, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, la presencia nacional a través de las cancillerías y los gobiernos locales. Es decir, todo ese proceso que te permite ir desde lo local hacia lo nacional y lo supranacional. De manera que ciertamente hay organizaciones que se van especializando en temas que tienen que ver con la diplomacia descentralizada, con la diplomacia de ciudades, cada vez más activa. De manera que estamos en un mundo en donde evidentemente, y que es un poco lo que decía, no toda la diplomacia depende de las cancillerías. Por supuesto, las cancillerías tienen el papel fundamental de representar a los gobiernos, pero hoy en día tú tienes unas nuevas estructuras. En un programa tuyo hablábamos de la Corte Penal Internacional. Claro. Antes era imposible que que un privado pudiera recurrir a un organismo internacional. Por ejemplo, para ir a la Corte Internacional de Justicia tiene que ser un Estado, no puede ser un particular. En cambio, la evolución de esta dinámica internacional hace que la víctima pueda recurrir a la Haya, a la Corte Penal Internacional, lo que te muestra cómo va evolucionando el derecho internacional en la práctica. Vamos a seguir, embajador Miguel Alcaray, aprovechando su presencia para discutir otros temas y sobre todo conversar sobre el papel de la diplomacia y sobre todo los embajadores, ya que el programa es Embajada y Embajadores. Ya regresamos.